Muy buenos días. Hoy en este espacio conversando con el Gocho, vamos a tratar de ilustrar algunos puntos que quedaron pendientes de ayer y responder algunas de sus preguntas para que no cerremos la semana con huecos vacíos. Entonces, quizás lo pertinente decir es que los del régimen tienen dos líneas de acción. Por un lado está el cuento que están echando para la galería en términos de las notas de prensa y las comunicaciones, y los tipos salen casi llorando, arrastrándose de rodillas, tirándose al piso para que estos alma de alfombra los pise el catire. Una cosa es eso, y otra cosa es que observamos que los tipos siguen con el negocio de la droga para adelante y de lo más descarado, y además que siguen la jugada con los chinos. Como en Venezuela es un país donde no hay información oficial y lo único que funciona es el chisme, entonces las fotos, las opiniones tergiversadas o las interpretaciones, pues vamos a tratar de ilustrar algunas cosas, como por ejemplo, en las redes venezolanas ha caminado una especie donde aparece un señor dando una declaración de TikTok de que hace apenas unos días se trajeron una plataforma petrolera china para instalarla en el lago para usarla para sacar fracking. Y, oh sorpresa, después de que empezaron a actuar los chinos, se han producido más de 26 temblores en la zona eh, que está en los alrededores de donde está la plataforma, es decir, en el estado Zulia, etcétera. Entonces, así como dicen que el uso de Tylenol en las mujeres embarazadas ha aumentado la proporción de niños con autismo en los Estados Unidos, que antes eran un niño autista por cada 100,000 y ahora bajó a cifras que es un niño autista por cada 20. Entonces, pues algo huele feo. Y casualmente en Venezuela llega esta plataforma china de una empresa china pequeña, porque no es Sinopec, sino una empresa china pequeña, pero hay que recordar, en China las empresas grandes y pequeñas son todas del Partido Comunista Chino. Así que no importa como usted la vea, Catalina es tuerta. Si la empresa es china, es del Partido Chino, de los comunistas, ¿ok? Y los chinos particularmente, donde llegan y se instalan, ellos no le paran patín a ningún tipo de regulación, a la contaminación, a la destrucción de la fauna, de la flora, del lecho marino, no le importa nada, ¿ok? Y eso es parte de lo que sucede porque los papaupas del juego para el caso del régimen venezolano son los chinos y hacen lo que les da la gana. Pero eso en los próximos días veremos que se filtra, porque lo que dicen es que estos chinos están aplicando fracking, pero fracking a lo chino, es decir, a lo bestia, sin importar la destrucción que ocasionen, y es por eso que hay gente que dice seriamente que desde que están los chinos se multiplicaron los temblores, porque eso es así que temblores como si fuera el relámpago, el catatumbo que tiene toda la vida alumbrando, pero resulta que ahora, donde está la plataforma china, entonces que se destruya todo. El otro tema que quizás es pertinente tocar es que estamos observando de que una cosa es el régimen de narcoterroristas, otra cosa es lo que se llama la oposición mamporrera o los alacranes, que son parte de la misma vaina, pero con una camisa de otro color. Y otra cosa es que en Venezuela existe una cantidad de individuos que se oponen al régimen chavista. Pero una cosa es que se opongan al régimen chavista y otra cosa es que sean conservadores. Entonces observamos que en Venezuela, lamentablemente, hay una cantidad de individuos que actúan en los medios, que son propietarios de medios, que tienen cuentas de influencers importantes, que son comunicadores, sean formales o sean comunicadores de las redes, pero son individuos
que no están con el chavismo, pero son tan comunistas como el camarada Ho Chi Minh. Entonces, no podemos agarrar y pretender que los venezolanos nos estandaricen todos en el mismo saco a cuenta de que no creemos en estos narcotraficantes chavistas. Porque hay una cantidad de bichos que son antichavistas, pero que empujan y aprueban todo lo que tiene que ver con el aborto. Bueno, yo no estoy en esa liga. Hay otros que son contrarios al chavismo, pero están desesperadas por imponer la comunidad del abecedario y la bandera de los 14 colores, y son opositores, pero yo tampoco corro en esa liga. Hay otros que no están en favor del régimen, pero cuando usted ve las declaraciones, las notas de prensa y las formas de expresarse, son unos comunistas redomados que parece que fueran todos alumnos de la rata de Douglas Bravo, que era una rata que fue comunista toda su vida y estuvo en contra del chavismo, pero se murió comunista. Bueno, entonces no podemos aceptar de que a los venezolanos a todos nos claven la misma etiqueta. También hay una cantidad de venezolanos que no están con el chavismo, pero son copartícipes de seguir con un país, con una economía estatista donde el gobierno siga dirigiéndolo todo, pero quite estos bichos feos y ponga estos bichos más feos. Entonces yo tampoco estoy de acuerdo con esa vaina y todo el grueso de los venezolanos tampoco. Hay otros venezolanos que siguen pensando que la gran solución venezolana es la ley del trabajo, donde quitan días y no permite que la gente trabaje y a juro tiene que cerrar en Semana Santa, y ese proceso de plantear el salario mínimo y todo el mundo reventado con menos de $1, y existimos algunos individuos que creemos de que el ciudadano tiene derecho a plantear la contratación colectiva. Y la contratación colectiva no es que por ti negocie un sindicato, no, la contratación colectiva es que todo el mundo tiene derecho a negociar su forma de cobrar su trabajo. Y algunos cobrarán por horas, y algunos cobrarán por jornada, y algunos cobrarán por tarea. Bueno, pero eso es parte de lo que necesitamos tener, porque en un país donde no hay Estado de Derecho, ¿cuáles son las bases por las cuales se mueve el grueso de la sociedad? Entonces es el Estado de Derecho, donde está la legislación fiscal, que es cuánto te carga el gobierno por tú trabajar, producir bienes y servicios, y cómo tú te arreglas con tu empleador y cuáles son las reglas mínimas de juego, porque eso va desde la esclavitud moderna hasta el pago de vagos y maleantes por solo ser activistas políticos. Entonces eso es un abanico muy grande de cómo se ve el problema laboral. Bueno, entonces en Venezuela hay que cambiar eso. Hay gente que sigue creyendo que la panacea es la ley del trabajo de la vieja Llorona y Yaracuy. Hay otros que creen que es la ley del trabajo actual la que tiene esta rata. Y yo creo que hay que sentarse a buscar consensos para ver cómo los ciudadanos nos vamos a trabajar y cómo vamos a cobrar por nuestro trabajo. Eso hay que redefinirlo, porque ese cuento del salario mínimo es una trampa, porque con el cuento del salario mínimo arreglas al 90% de la población y le pagas a todos tripa picha, con el cuento de que estás cumpliendo con la legislación laboral. No, eso no puede ser. Entonces, esa es parte de las cosas que tenemos que plantearnos, pero no todos los venezolanos que nos oponemos al régimen estamos pensando igual. Pero también hay que ver que en Venezuela el futuro es la mayor generación de empleos en el sector privado. Pero, ¿qué es lo que da la mayor cantidad de empleos en el sector privado? Son históricamente dos grandes componentes. O la producción de comida, que eso es la siembra, cultivo y cría en el campo, y Venezuela tiene millones de hectáreas para la producción agrícola. Y la segunda parte es la industria que procesa los alimentos,
La tercera parte es la industria que transporta, bien sea desde la finca hasta las fábricas y de la fábrica hasta los centros de distribución, que es la industria del transporte. Después está la industria que le da servicio al transporte, que son los talleres y caucheras y las gasolineras, ¿ok? Y después están los comercios finales que reciben los productos, bien sea frescos o terminados, y los venden. Pero esa es la industria de la alimentación, que tiene un componente muy importante que es la generación de energía. Entonces, tenemos que plantearnos cuál es la realidad que va a ser para la energía en Venezuela. Y cuando digo energía es desde prender un bombillo hasta tener gasoil para que el camión pueda desplazarse, pero también para que tengas gasoil, para que el tractor pueda funcionar y la gasolina para que puedas prender una guadaña o una motosierra. Bueno, pero todo eso es parte de la energía. Eso hay que redefinirlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero ahí hay una enorme posibilidad de generación de empleo, no solo en la explotación o la extracción de lo que es el mineral del petróleo, pero lo que trae su aguas abajo. Pero fíjese que en el mejor momento, cuando teníamos a la PDVSA antes de que la liquidara el infeliz de Rafael Ramírez, bueno, PDVSA era una corporación de unos 60,000 empleados, de cuales votaron 20 y pico mil. Pero en ese momento, con todo y que eran 60,000, ahí estaban sobrando como 20 y tantos, independientemente de los que votaron. Y ahora PDVSA es un monstruo como de 120,000 personas. Bueno, pero igual, 120,000 individuos, cuando en Venezuela se necesitan 11 millones de empleos formales. Entonces el coco no es necesariamente la industria petrolera per se, pero es una parte importante de la primera industria, que es la generación de comida. Y la tercera es la construcción. ¿Por qué? Porque en Venezuela estamos rezagados en las viviendas. No hay casa para tanta gente, incluyendo con los que se quedaron. No hay viviendas. Y de nada sirve que un individuo trabaje su vida si no puede comprarse una casita, porque el sueño del el ciudadano del planeta es trabajar, tener un empleo, tener una familia, comprarse una casita, comprarse un carro y hacer parrillita los fines de semana. Ese es lo básico del ciudadano del planeta. Ok, pero hoy en Venezuela, esa cosa tan simple es algo así como subir el Monte Everest sin oxígeno aparte. De ese tamaño está el reto para un ciudadano del siglo XXI en Venezuela. Entonces, eso hay que redefinirlo y no todos los venezolanos pensamos igual. Por lo tanto, no todo el que se opone al régimen necesariamente tiene una visión clara, libertaria, conservadora del país que tenemos. Y eso hay que definirlo. El otro tema que cuando hablamos de que el régimen está en dos maniobras es porque en una parte se observa que el régimen tiene un poco de declaraciones pidiéndole cacao al señor Trump, diciéndole que quieren negociar con Richard Grenell, que se lo vuelvan a poner de emisario, de que él se hace ojitos y carantoñas con el Colotortoc y ellos funcionan como amiguitos. Pero por otro lado, vemos una señal terrible, lo que sucedió ayer en el evento del acto militar que se dio en el ascenso de unos gusanos. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo dejó pasar como algo inocuo y es muy peligroso. Fíjese, ayer observamos que el régimen asciende al grado de general de brigada a un pánfilo con cara de yo no fui, que es la rata de Arias Cárdenas. Asciende al grado de general a un ladrón como Castro Soteldo y asciende a otro bandido como el señor Ameliach. Eso huele feo. ¿Por qué? Bueno, primero, porque de acuerdo a la ley militar, para usted poder ascender al grado de general,
usted tiene que tener el equivalente a 10 calificaciones del servicio en su expediente por cada grado. Y la pregunta es, ¿en qué momento la rata de Arias Cárdenas hizo su trabajo como oficial del ejército para que fuera coronel? ¿Y dónde están las evaluaciones para que lo hagan general? ¿O es que ahora los soles del general o las estrellas de los coroneles o los grados militares se entregan como si fueran sacados de una caja de ACE? Es lo que uno se pregunta. ¿O es que eso lo sacan de una caja de Ariel? También uno tiene que preguntarse. ¿O es que eso viene detrás de la chapita de Coca-Cola? Y entonces usted abre una Coca-Cola y usted voltea la chapita y ahí hay un sol y se lo pone usted en el hombro. Eso pareciera que es la prostitución del ejercicio de una actividad republicana, de una actividad legal que teóricamente representa la defensa de la soberanía. Eso pudiese ser interpretado de esa forma. Pero es que con los narcotraficantes hay que irse a los detalles, porque el diablo está en los detalles. Vamos a la historia. Para todos los que conocen la historia reciente militar venezolana, hay que afirmar que el Panfrío Arias Cárdenas fue el primer ladrón certificado de la revolución chavista. ¿Por qué? Porque hay que recordar que para el momento de la elección de 1998, ese ratero era el gobernador del estado Zulia, con todas las prebendas que le había permitido la vieja llorona de Yaracuy. Pero es que además, en ese momento, ese angelito de Dios recibió un aporte de un sencillito de 10 millones de dólares en cash que mandó la guerrilla de la FARC para la campaña del Sambo de Sabaneta. Pero no solo eso, sino que cuando arranca el régimen, en aquel momento vivo el Sambo de Sabaneta, él invita a los guerrilleros a pasear en Caracas. Y los tipos se pavoneaban de que ese gobierno había sido electo gracias al aporte que ellos habían hecho. Entonces resulta que la especie llega a los oídos del Sambo y el tipo dice, pero ¿por qué estos tipos están diciendo esta vaina? ¿A cuenta de qué? Entonces, bueno, los manda a llamar y les dice, mira, le dice a la delegación de la FARC, le dice, ¿por qué ustedes andan diciendo que yo le debo el triunfo a ustedes, que ustedes mandaron una plata? Yo no he recibido un coño. Y los tipos le dicen, no, mire, comandante, nosotros le mandamos con el gobernador del Zulia un aporte. Se lo mandamos en metálico, en 10 millones de dólares. ¿What? Y el tipo agarra y manda a llamar a Pancho. Mira, Pancho, ve acá, ¿cómo es la vaina? Échame el cuento. Estos tipos están diciendo que a ti te entregaron tal vaina, a mí no me llegó nada. ¿Qué pasó? Bueno, sí, usted sabe, presidente, eso fue enviado y eso fue utilizado en la campaña para usted en diferentes actos que se hicieron en el estado Zulia para actividades, para las elecciones. ¡Ay! Allá rodó aparatosamente el personaje. Por eso es que el primer ladrón certificado de la revolución es ese Panfrío. Pero no solo eso, sino que luego esa rata agarran y lo designan él con su hijo para importar la tecnología del famoso chip, del tag de la gasolina, que era aquel dispositivo infame que tú tenías que poner en los vehículos en los estados de frontera como Zulia, Apure y Táchira, y para poder echar gasolina, entonces tenían que pasar 24 horas y el tag te agarraba con una antena que estaba en la gasolinera y entonces a ratos te daban 30 litros, a veces te daban 20 litros y eso era según la puntada de recto que le daba el manejador del software del chip iraní. Pero además de eso, entonces el hijo de este gusano y este batracio tenían algunos chips especiales que eran ilimitados, porque por ejemplo, usted tenía un carro que el full de su tanque eran 55 litros y el tag
estaba habilitado para recibir 70, o sea que el tipo podía cargar el tanque full y de paso echarle 20 litros más al final del día. Y así por el estilo. Ese fue el gran negocio de esa rata. Pero ahí no termina la novela con ese gusano, sino que ese sujeto después lo designan embajador en México. Y en México no era otra cosa que el consigliere del cartel, porque él era el equivalente al Tom Hagen de Vito Corleone, era el tipo que representaba los intereses del cartel de los soles en México y era el que se reunía con los representantes del cartel de Sinaloa y del cartel de Don Mencho. Este era el que negociaba con el Mayo Zambada. ¡Ay! Entonces, cuando observamos, este pájaro ha pasado por todas las rutas del cartel, porque desde que él estaba en la gobernación del Zulia, ya el ELN y las FARC hacían de las suyas. Y entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Le están dando grado de general porque seguro que le van a dar la SODI del Zulia a este batracio en los próximos días. ¿Por qué? Porque entonces eso empata con una segunda parte del cuento de los narcos venezolanos, que es el actual gobernador del Zulia, un sujeto de nombre Luis Calderas. Ese bicho duró 21 años de alcalde reelecto de lo que era el municipio Mara del estado Zulia, que hoy en día es algo así como el municipio indígena de la zona de Sinamaica. Más o menos pitos y flautas. Este es el tipo que controlaba todo el negocio de las FARC y el ELN junto con las cooperativas de guajiros que se montaron una estructura ilegal en el estado Zulia, que la monta casualmente Arias Cárdenas, que se llamaba algo así, Cooperativas Binacionales Guayú. Más o menos ese es el nombre. Es decir, que todas estas pandillas de maleantes venían desde Maicao, pasaban por Paraguachón y allí repartían por todo el país enseres y víveres sin hacer ningún control del CENIA, sin reportar ningún tipo de facturación y reventar parte de lo que quedaba de la industria nacional, porque estos tipos traían material desde la China, trampeándose los puertos en Colombia, llevándolos para Maicao y de ahí para Venezuela. Todo eso lo permitía el alcalde Luis Calderas, que hoy es el gobernador. Pero no solo eso, sino que en esa zona es donde se instalan como amos y señores las guerrillas de la FARC y hoy en día es el ELN. Pero además que estos tipos tienen todo el corredor que va hasta Casigüelcubo, desde arriba de Castilletes para abajo, para hacer lo que les da la gana en todo lo que es la serranía de Perijá, etcétera. Pero el gran jefe indio de toda esa vaina era el señor gobernador del Zulia hoy. Pero es que además, este sujeto es el que ha permitido el gran avance de los angelitos de Dios de Hezbollah, que son los que han hecho un trabajo de evangelización musulmana radical entre Maicao y del lado venezolano, metiendo a musulmanes, a los indios guajiros, todo para tapar el negocio y además lo que significa el término del cambio religioso para volverlos en unos bichos radicales. Todo eso ha caminado de la mano de este señor que es el actual gobernador, y luego de que el tipo fuera el canciller, y entonces ahora pasa a ser el capo regime, que es el jefe del cartel en el estado Zulia junto con el gobernador, para que siga la fiesta de los laboratorios, sobre todo porque luego de los eventos de esta semana en Nueva York, donde el malandro de Petro agarra y se pone a tentar al diablo y a dar unas declaraciones inconvenientes por la cual le quitan la visa, pero todo eso lo que indica es que el plan a futuro es transformar el corredor binacional de la Guajira colombiana, el estado Zulia, el Cesar, el estado Táchira,
y el norte de Santander, y toda esa zona hacer una gran franja de Gaza, pero del lado venezolano está el gran jefe militar y el gran jefe político, que serían Arias y el otro bicho, y del lado colombiano, Petro volteando para el otro lado para permitir que estos carteles hagan todo tipo de música. Por eso es que las declaraciones de estos tipos no hay que creerlas, y esa es la razón por las cuales el Catire la semana que viene, el día martes, está convocando a los 800 generales en Cuántico, porque están redefiniendo la guerra, están redefiniendo los enemigos y están planteándose cuáles serán los nuevos procedimientos a ejecutar, cómo se ejecutarán las reglas de enganche, porque es muy grande ese monstruo. Pero esa es la parte de lo que es el Zulia. Pero después entonces avanzamos más al sur y vemos que entonces en el estado Apure, con el cuento de la constituyente, nos metieron un gol a los venezolanos, y es que se inventaron un cuerpo político territorial que se llamó el Distrito Mayor del Alto Apure, pero ese no es el tema, sino que ¿quién era el alcalde del Alto Apure? El papá de Charcuesangre Rodríguez Torres, un señor que era rolo de contrabandista, y ese angelito de Dios fue alcalde de ese distrito durante 17 años hasta que se murió. Pero resulta que agarra y a su hijo, que era un criminal, que fue el que se encargó de atacar la casona, ese gran hombre de combate que lo que hizo fue coger a tiros a la familia del presidente Pérez, donde estaban sus hijas y sus nietas y sus nietos. Bueno, ese fue el trabajo de ese batracio, y de paso Pérez se le fuga. Pero luego el Sambo de Sabaneta lo premia dándole a su papá la alcaldía mayor del Alto Apure, y ahí era el negocio con la FARC y con el ELN, y casualmente desde la zona de Mantecal, El Orza, Guanarito, Guadualito, El Amparo, ay, pues desde ahí donde están ese montón de pistas clandestinas, desde donde han salido miles de vuelos para llevar Azúcar a Honduras, Guatemala, y entonces ahora la rata de Zapatero pretende negociar para regresar a ese gusano, para que lo traigan a sus predios, que de donde era su papá el gran cacique, para que pase a manejar el negocio como lo están haciendo con la rata de Arias Cárdenas. Por eso es que uno no puede sino pensar que con estos tipos solo la mala fe, y puedes acertar de ver en qué andan. Después entonces, cuando vemos eso y nos damos cuenta que el gran negocio sigue siendo la droga, estos tipos están tratando de ganarse un día más, porque harán lo que sea. ¿Qué es lo que significa de que te traigas a la rata de Arias Cárdenas a montarlo en el Zulia? Bueno, que en vista de que la logística que están despachando de Venezuela hacia México por vía de Honduras y Guatemala está siendo cada vez más difícil, pues en el fondo Don Mencho y los que quedaron con el cartel de Sinaloa le están diciendo a Maduro: mira, bicho, ponnos al pan frío este burro con sueño, y nosotros nos arreglamos con él cuál va a ser la operatividad para sacar los vuelos. Es decir, que cada día se le está dando más preeminencia a los carteles mexicanos y a sus capos regímenes, a sus capitanes, porque total, salvo que tenga las botas puyúas y una hebilla de oro, usted ve un actor de un cartel mexicano y lo paras al lado de un guajiro y la diferencia es poca, salvo que sea por la estatura. Entonces los tipos pasan de lo más conspicuo. ¿Y quién es ese carajo que está ahí? Bueno, no, ese es un guajiro de apellido González, o de apellido Melián, o de apellido Morón. Sí, ese es un guajiro, no, resulta que el carajo ese es mexicano de Tamaulipas, pero pasa desapercibido. Todo eso es lo que significa de haber tenido a la rata de Arias siendo embajador en México, repartiéndole los pasaportes venezolanos a todos esos angelitos de Dios. Pero ahí no termina la designación de ayer, sino que por otro lado se nombra a Wilmar Castro Soteldo, que ese
Batracio había sido gobernador de Portuguesa, que se cansó de expropiar, es decir, de confiscar tierras, pero con el cuento de que era el gran granero de Venezuela. Entonces al pájaro le daban toda la negociación de los fertilizantes, de la urea. Ay. Y entonces después de eso lo nombraron ministro de tierras y ahora lo nombra general. ¿Para qué? Bueno, porque maneje la red central, porque allí es donde está el puerto de Puerto Cabello, por donde pueden estar llegando los barcos con fertilizantes, y el C6H12O6 lo manda en directo a los centros de cultivo que están al sur del estado Apure o al oeste del estado Zulia, para que puedan abonar claramente los sembradíos de la matecoca, las florecitas de amapola, pero sobre todo para que pueda ser llevado todo ese material junto con el combustible para los grandes laboratorios de procesamiento del clorhidrato. Pero después está el tercer pájaro, que es Ameliach. Igual, ¿dónde están las evaluaciones para que ese Batracio hoy sea general? ¿En qué momento, qué unidades comandó como coronel? ¿En qué momento se hizo coronel ese gusano? Ah, pero resulta que el último que se sabía de ese bicho era que se había instalado en México. Ay, otro angelito de Dios. Pero, ¿cuál fue el palmarés de esa rata? Ser gobernador del estado Bolívar, que es donde está en la gran explotación de oro, coltan, diamantes, y además donde está la sede de El Niño Guerrero y sus angelitos de Dios. Pero además de eso, porque en el estado Bolívar es por donde está el flujo de vuelos llevando Nevazúcar, que salen de Apure a Bolívar para después Bolívar sacarlo por el río Orinoco y sacarlo a Boca de Dragones, y de ahí en barco para Trinidad o llevarlo hasta el estado Sucre y allí sacarlo por San Juan de Unare, como vimos en la grabación de las voladuras de las lanchas de este mes. Eso es lo que significa el ascenso a generales a 3 narcos. Eso no lo tenga en duda. Entonces, mientras hay gente que dice, ay, no, pero esto están buscando negociar, no están buscando negociar un coño. Yo lo que están es cuadrando, estirar el chicle para seguir con el negocio de la merca, porque es lo único que le interesa a estos bandidos, es seguir matando de sobredosis a la sociedad americana, y donde quiera que tocan, destruyen. Porque es que con la coca no solo acaban con la juventud americana, es que con la coca destruyen la juventud europea, la juventud venezolana, la juventud africana y donde quiera que toquen. Eso es lo que está pasando al día de hoy, y por eso es que observamos que hay opinadores que filtran informaciones en Washington donde dice que están próximos a actuar. ¿Pero por qué? Acuérdese, no vea el problema venezolano en clave venezolana, porque si no, las cosas no van a suceder. Porque en el mundo matan inocentes todos los días en todas partes y los americanos no necesariamente se mueven. Ahora, cuando usted ve el problema venezolano en clave americana, entonces usted se da cuenta cuáles son las razones que tiene el señor Trump y su equipo político y militar para actuar. Y entonces ahí sí la vemos. Pero hay otra cosa que es muy particular, y es que NBC le filtran la información de que militarmente el gobierno americano está presto a cascárselo. Pero ¿qué es lo interesante? Que la filtración se la hacen a la NBC, que es enemiga de Trump. Eso es como que María Corina desee indicar algo y filtra la información a través de Mario Silva. Y usted dice, ¿cómo es la vaina? Porque usted podría decir que la señora Machado filtra la información a través de EBTV Miami, donde puede tener buenos aliados, o en los otros canales venezolanos, donde tiene personas que le repican la información, pero que usted vea que filtra la información con los enemigos. Bueno, de ese tamaño es lo que se filtró de 3 voceros que conocen la materia y son los que filtran a la NBC, que es enemiga de Trump, a rabiar. Bueno, usted se da cuenta
que eso es una filtración hecha con toda la mala fe para asustarlos. Porque si la filtración fuera a través de Fox, usted dice, no, hombre, Fox son amigos de Trump. Ellos están haciéndole el favor a Trump. Pero como el que filtra es la NBC, que son enemigos del catire, eso le da una porción de credibilidad de alto valor. Pero además de eso, ¿qué es lo otro que observamos? Que hay gente que dice, bueno, pero es que no se puede seguir perdiendo tiempo porque en la fuerza de tarea que se encuentra en el Caribe, eso cuesta mucha plata. Y uno lo que tiene que decir a la gente es, mira, vale, los Estados Unidos tienen bases en 115 países del mundo desde hace más de 50 años y no pasa nada y hay relevo de tropas y siguen las unidades. Por ejemplo, Estados Unidos mantiene una base en Qatar, una base naval, que le ronca el mango a pesar de que el emir se las da de popi en contra de la sociedad americana, pero ya está la base. ¿Y cuánto cree usted que vale la base? ¿Ah? Para tener todo eso que está allí. Pero es que también Estados Unidos mantiene una base que le ronca el mango en Okinawa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y ahí están los Marines y no se mueven. Pero es que también los americanos tienen unas bases que le ronca el mango en Corea del Sur desde el fin de la Guerra de Corea por allá en el año 53 y no pasa nada. Y es que los americanos mantienen una base arrechísima en Ramstein, en Alemania, que le ronca el mango y no pasa nada. Pero es que también manejan base en Livorno, en Italia, en Rota, en España, y no pasa nada. Y entonces usted me va a decir a mí que porque tienen 5 barquitos aquí frente a Venezuela, ay, que eso cuesta mucho. No vale. Los intereses de los Estados Unidos es para mantener su hegemonía mundial y si eso significa tener esos barcos ahí esperando a que el presidente Trump considere que el mango está lo suficientemente maduro para cascárselo, pues en ese momento será. Así que todo el que anda diciendo que eso vale mucha plata, definitivamente no ha entendido la política americana, no ha entendido qué es el Pentágono, no ha entendido qué es la industria armamentista americana y no ha entendido que los americanos son los que son porque tienen 250 años cogiéndose a tiros con el que sea y que la sociedad americana sabe que para tener su estado de bienestar tienen que estar dispuestos a cogerse a tiros con el que sea, donde sea, a la hora que sea, por el tiempo que tome y por los cobres que cueste. Entonces hay que entender que el presidente Trump tiene estos tipos en la mira porque le están destruyendo su sociedad, pero es que además con lo que se publica en los últimos días en el libro donde se demuestra, que el libro que se llama Stolen Elections, donde se demuestra que el Sambo de Sabaneta utilizó el dinero del narcotráfico y de PDVSA para montar la gran corporación del robo del voto que se llama Smartmatic Dominion Sequoia, que con esa corporación le robaron la elección del 2020 y se le iban a robar el 2024, que con esa corporación han robado elecciones en 70 países y además han volteado aliados históricos de los Estados Unidos para ponerlos a jugar en contra de ellos, pero además para que sean los satélites del cartel venezolano, para que estos reciban droga y permitan que camine. Entonces usted entiende el tamaño del enemigo y la razón por la cual se los van a volar. Y eso es lo que mucha gente que en Venezuela no quiere entender, bien sea porque no hace la tarea, por flojera, por ignorante o porque en el fondo les gusta tener a estos sarnosos chavistas destruyendo nuestra nación o son unos piratas de la sabana que no hacen la tarea. Pero esa es la razón por la cual el catire sigue apretándole a estos tipos e insisto, luego de la reunión del martes en Cuántico, que va a traer varias consecuencias, pero de allí, créame que los escenarios más importantes como son el frente de guerra de Ucrania, que básicamente ya se lo dejaron a los europeos y el catire le dijo a Vladimir, mira, tú eres un tigre de papel y te vamos a rebanar como salami. El segundo frente, que es el de Hamas, el presidente Trump ha publicado en las últimas 24 horas varios Truth Social donde dice que la negociación con Hamas está bien adelantada con los países árabes,
pero que de todo esto está informado el gobierno de Israel a través de el primer ministro, el señor Netanyahu. Por supuesto que el Catire quiere buscar la solución del conflicto de Gaza y quiere recuperar a los rehenes, pero también está claro que si no les gusta, pues les van a dar balas, porque ese chicle tiene un espacio hasta donde se puede estirar, y sobre todo que los países árabes, una cosa es lo que declaran para la galería, pero cuando usted les pregunta en chiquitico, todos los carajos dicen, coño, que Netanyahu se apure en soplarse estos tipos. ¿Por qué? Bueno, pregúntele al Sisi. Si es tan amigo de los palestinos, ¿por qué no permiten que los palestinos se instalen en Egipto? Ah, y esos que son vecinitos. Y le dicen, no, si a tantoche, ¿quién se va a calar esos carajos? Esos son unas pecuecas. Eso, ¿de qué se trata que me opongo? Esos carajos salen en la mañana contentos y buscan un martillo y se machucan un dedo para rechace. Pero lo mismo puede decir el rey Akemita de Jordania, el rey Abdalá, que estos tipos intentaron clavarle un golpe de estado a su papá, el rey Hussein, que el papá le tocó agarrar y sacar a estos tipos y expulsarlos, y lo mismo pasó en el Líbano, y después lo mismo pasó en Chipre. O sea, donde quiera que se instalan los palestinos de la OLP, jamás, eso no son unas caspas. Entonces los árabes no quieren un coño con los tipos, pero claro, no pueden dar las declaraciones como son, porque si no, caen frutero para efectos del manejo mediático de la prensa de izquierda. Entonces, eso es la apuesta del presidente Trump de lograr tener un acuerdo de paz en Gaza. Y, por supuesto, que el gran aliciente o el que aceita todo ese engranaje es la plata de los narcos. Y por eso es que tienen que ir a descabezarlos. Les han bajado el perfil de exportación de mercancía con el tema de las lanchas, pero resulta que ahora los vuelos que salen desde el estado Apure, desde el estado Zulia, de las pistas clandestinas y de los aeropuertos formales son una loquera. Ahora, ¿cuál es, por ejemplo, lo que puede venir en las reglas de enganche? Puede venir cosas como que una aeronave que sale de Venezuela, que apaga el transponder, que vuela a tal altura, que usted le manda un jet interceptor y le da 3 órdenes, y si el tipo no aterriza donde ellos dicen, las reglas de enganche es vuélelo, que vayan a jugar a Ludo con Lucifer y con el Sambo, y le saca la foto y después presentamos el caso, porque es una actividad de guerra. Y se acabó. En la guerra usted espera a los tipos y después llévelos a las estadísticas y no importa quiénes son. Eso puede ser el cambio, porque fíjese, el cambio en las reglas de enganche de la captura de embarcaciones fue de lo más interesante, porque antes buscaban, detenían la lancha, capturaban a los tipos, les recogían la carga, los llevaban a juicio, no sé qué, Bueno, ahora no. Ahora, una lancha que lleva pescados cuadrados, esos pescados raros, porque dicen que todos eran pescadores, pero imagínense quién va a pescar troleando con una lancha de 4 motores de 200 caballos. Bueno, eso no se lo cree nadie, pero suponga que los bichos eran unos pescadores que iban a trolear a 50 nudos. No joda. A esa velocidad no se agarra ni siquiera un pez de espada. Pero no solo eso, sino que casualmente la pesca de estos señores son unos peces raros que son cuadrados y que tienen nombres y que tienen escuditos y que tienen figuritas. Yo esos pescados no los conozco, pero asumiendo que son pescados, bueno, pero las nuevas órdenes, las reglas de enganche es, si el bicho se mueve, te lo bajas. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, más o menos, así cierro la semana. Yo creo que era pertinente definir que el ascenso de estos 3 generales no es sino una jugada de narcotraficantes, pero que además violan la ley de las fuerzas hambriadas, es una burla más. Y lo otro es que cuando insisten en traer a Rodríguez Torres es porque seguro le quieren dar el manejo de la zona que antes tenía su padre, donde hoy en día quien manda allí es el ELN y los diferentes capos y narcos. Bueno, eso era más o menos lo que quería decir. Ahora vamos a algunas preguntas. Dice Silvio Colimodio: Cocho, ¿tú crees que Estados Unidos haga lo mismo en Venezuela como en Panamá con Noriega? No, no, porque los tiempos son distintos,
Por ejemplo, en Noriega, el líder era él, pero no había una camarilla de ratas. Por supuesto que había gente que le obedecía, pero Noriega había sido agente de la CIA durante mucho tiempo. Lo que pasa es que se comió la luz. Y además, en ese momento le movieron 20,000 tropas a Panamá y habían tropas que ya estaban en Panamá porque ellos custodiaban la seguridad del canal. Evidentemente que en Venezuela el tiempo es distinto y con la tecnología actual la jugada es distinta. Ahora, de que en el momento que den la orden de fuego lo que les viene es un infierno, no lo pongo en duda. ¿Por qué? Porque, insisto, si en mis manos estuviera el plan, no es solo cazar a los 4 ratas que tienen orden de captura, es destruir todos los laboratorios y todos los depósitos que tiene a lo largo del país, destruir todas las pistas clandestinas y destruir todos los aviones que estén en las pistas venezolanas y destruir todas las embarcaciones, esas de 4 motores, que no son para pescar, sino que son para hacer diabluras. Solo con eso, ahí puedes tener una lista de blancos de casi 400 blancos válidos. Por eso es la razón del movimiento tan grande de aeronaves con capacidades de bombardeo. Y para eso están los F-35, los F-15, los AB-8B y los helicópteros artillados, los Cobras y los Apache. Eso es lo que yo veo. Otra pregunta. Dice Edwin Ochoa, buenos días. Con este nivel de despliegue militar, ¿será que piensan llegar hasta la frontera con Venezuela y pelar a cuanto enemigo de los gringos se encuentren? Insisto, si la guerra, si la definición de la guerra y las reglas de enganche establecen, por lo que leemos, que es los carteles, porque no es solo el liderazgo de los carteles, sino sus depósitos de armas, sus depósitos de drogas, sus depósitos de precursores, los laboratorios, los camiones, las embarcaciones y las naves aéreas, pues si usted me los pone a mí, yo me los casco donde estén en toda Venezuela, en todos. Así que no es solo que lleguen hasta la frontera, es donde estén. Otra pregunta. Multiservicios, tal. ¿Cómo se meten los chilos en el lago de Maracaibo? Con esa tensión con los americanos en el Caribe, ¿cómo quedan los chinos después de? Bueno, a ver, lo que hay que tener presente es que los chinos están en el lago sacando petróleo teóricamente, ¿ok? Así que si las operaciones son contra narcos y estos bichos están sacando petróleo, yo no veo razón para que les bombardeen la plataforma. Lo que hay es que ver qué es lo que va a hacer la señora Machado llegando el nuevo gobierno y si le va a permitir a los chinos que sigan actuando por la libre en Venezuela sin ningún tipo de control. Eso es lo que estamos pidiendo. Por eso es que es importante que la señora Machado con su equipo de trabajo defina eso, porque luego de lo expresado hoy, uno lo que tiene es que decir, ¿dónde está el equipo militar y policial de la señora Machado para enfrentar lo que significa el avance de las famosas cooperativas binacionales por donde pasan todo tipo de mercancías sin cumplir con ninguna legislación venezolana? Va a seguir permitiendo esa sinvergüenzura. Va a permitir que el gobernador del estado Zulia siga siendo el amo y señor de ese territorio. ¿Para qué? Para que después el tipo se declare república independiente. Bueno, esos son el tipo de cosas de los cuales es importante que la señora Machado fije posición. Yo no sé si lo hace público o que lo haga con sus equipos, pero lo que uno ve es que lamentablemente el nuevo gobierno está empecinado en varios puntos. El primero, el cuento de la canonización de José Gregorio con la tía de los Cisneros. Y bueno, pues eso es un acto de fe que, que es simpático, pero eso no es la prioridad del país. El segundo punto es que cuáles son los actores del gobierno que quedarán en pie y si los vas a cambiar, quiénes son los reemplazos. Y lo tercero es que el equipo económico está fajado en creer
que van a conseguir 60.000 millones de dólares prestados para lanzar el plan de emergencia de Wolfgang Larrazábal, que fue el mismo plan Bolívar 2000, que no es más que una mata para corruptelas, porque eso es inauditable. Entonces, la urgencia del país es repartirle plata a la gente que ya recibe golilla o establecer las reglas de juego para que se generen empleo. Entonces, eso es preocupante y lamentablemente lo que se logra observar de las declaraciones de quienes le representan no tienen cifras, no están planteando nada. Por ahí vimos un plan del señor González que fue a reunirse con los petroleros en Houston sin cifras. Y una de las preguntas que se hace es, ¿cuál es el tratamiento, por ejemplo, con la deuda china? ¿Cuál es el tratamiento para la explotación de petróleo en Venezuela con los chinos? Y si vamos a voltear por otro lado, permitiendo que los chinos están sacando petróleo en el Esequibo venezolano y ahora vienen a sacar petróleo aquí y les vamos a dejar pasar esa vaina así. ¿Cuál es la cuenta de la deuda con los chinos, la deuda del fondo chino, cuánto se ha pagado y cuánto creen estos tipos que le estamos debiendo? Ese es el tipo de cosas de las cuales sí deberían estarse hablando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El nuevo gobierno va a arrancar con una cantidad de pasivos, una cantidad de deuda. Bueno, ¿y cómo se va a hacer, cómo se va a atacar eso? Cuando el país formalmente debe 130.000 millones de dólares, pero no saca un chivo a miar. Y hay una cantidad de deuda en default. Entonces, ¿quién es el organismo multilateral que le va a prestar a Venezuela 60.000 millones de dólares con un país que tiene 7, 8 años en default, que no paga deuda? Bueno, yo no sé quiénes son esos pendejos, pero créanme que en el mundo de la plata pendejos no hay. Otra pregunta. Dice Thais Barros, dice. Pregunta, ¿qué hay de cierto que Trump le prometió a Erdogan buscar una salida para el régimen, que puedan salir del país a refugiarse en Turquía sin perseguirlo? Mire, el presidente Trump es un pragmático. Ese tipo negocia con el que sea y con todos. El hecho de haber reconocido a un terrorista como Al-Yolani para buscarle una solución política a Siria y su sociedad indica lo pragmático que es el tipo. Él lo que dice es, a mí no me traigan sirios para Estados Unidos, punto uno. Y punto dos, vean a ver qué hacen con su vida. Yo le voy a bajar el pote al carajo para ver si hace algo. Y punto tres, mira, Yolani, si te comes la luz, los judíos te van a cascar. Al-Yolani creyó que la vaina era jodedera y fueron a meterse con los drusos en la frontera con Israel, donde está Suhuayzuela, creo que se llama la ciudad, que es donde están el montón de drusos venezolanos. Y allá fueron estos pájaros a matar drusos y los drusos se le pararon y los israelíes los bombardearon. Entonces Trump se reúne con el que sea y que los contrapesos geográficos resuelvan su tema. ¿Entiendes? Trump puede estarle dando un chance para que se vaya el bigotón, porque bueno, a lo mejor le sale más barato solo tener las tropas navegando y no tener que gastar ese montón de bombas que hacen falta. Pero, ¿qué puede esperar usted de los alacranes? ¿Qué puede esperar usted de este régimen de ratas? Estos carajos le van a pedir a Trump no solo que le deje instalarse en Turquía, sino que puedan ir y venir de Venezuela y seguir mandando y seguir manejando los carteles. Esos tipos van a pedir es eso. Y va a llegar un momento en que Trump les da guaral y los tipos entretenidos, y cuando volteen a verlos vuelan para la mierda, porque eso también puede pasar. Otra pregunta, dice Andrés Rodríguez. Gocho, ¿qué opinas de la jubilada de 5 horas del representante chino según la señora Ley? Bueno, casualmente, si uno de los grandes problemas del futuro es quién va a gobernar en China, pues yo a esa señora me parece que sus análisis son muy interesantes, y cuando ella dice que el premier, el tipo se voló de Nueva York para por 5 horas volar a Washington, reunirse con Howard Lutnick y traer el mensaje de los viejos del Poliburó, que son los que están mandando, bueno, eso es muy interesante porque las informaciones que se logran leer de los chismes que se filtran en China es que Xi Jinping está para el perro, pero que los que quieren el cambio no quieren hacer mucha bulla
porque si se ve débil el partido, pues los cientos de millones de chinos que son los primeros enemigos del Partido Comunista Chino pudiesen reaccionar y picarlos en chok suey. Entonces estos tipos quieren hacer un cambio, pero que sea suave, que siga la economía funcionando y que puedan seguir ellos en el poder, porque no quieren que China se vuelva un relajo como lo que pasó en la Libia post-Gaddafi. Otra pregunta. Dice Gocho, corrígame si me equivoco. La señora Machado ha participado en conferencias del nuevo orden mundial. Tengo foto de ella, símbolo que identifica la Agenda 2030. Esa es la realidad inocultable. ¿Qué opina? A ver, yo no soy parte del partido, no soy parte de su campaña, no soy parte del equipo. Yo soy un ciudadano que observa y opina, ¿ok? Y si ese fue su pasado, de estar con los woke y con la Agenda 2030 y con la gente de Soros y con los pájaros de la Jesus Company y siendo amiguitos de los demócratas, bueno, ese fue su pasado. Pero resulta que en Venezuela hoy hay otra realidad y si no se adapta a la realidad actual, también le puede pasar el tren y no se para en la parada donde ella está esperando. ¿Por qué? Insisto, Trump es un pragmático. Hay gente que se equivoca con el presidente Trump porque, a ver, le ven varias características. El tipo es un billonario, el tipo es el catire de la película, el carajo es un lince, pero hay una cosa que la gente no entiende. Trump no es un político de carrera ni es un burócrata de carrera. Ese es un tipo que se hizo en la calle negociando con los más malandros. Porque ese carajo hizo ese montón de torres en Nueva York, en una de las ciudades más corruptas del mundo, donde tenía que aceitar concejales, bomberos, policías, no sé qué, mafiosos. Y a pesar de eso, están sus torres hechas. O sea que si alguien sabe marranear, es el catire. Entonces la gente se equivoca porque la gente lo ve así, catirito la película, pero Trump es el equivalente a un constructor de ranchos en Petare, que hace lo que sea, pero que construye. El tipo es un malandro. Entonces la gente se ha equivocado, porque no entienden que el carajo es un malandro con reales, pero es un estadista con una visión arrechísima, pero creen que el tipo es un pendejo porque lo ven catirito. No, Trump es un bicho que juega durísimo. Y si no, bueno, pregúntale a los iraníes qué quedó de su plan nuclear. Los carajos pasaron desde el momento, desde 1979, que tumban al Shah de Persia, los trogloditas del ayatolá Khomeini y después del ayatolá Khamenei y todos esos bandidos se han pasado toda la vida montándose un plan nuclear. Y Trump llegó y en menos de 3 semanas les destruyó 45 años de trabajo e inversión. Se los voló para el coño. Y entonces la gente todavía sigue creyendo que es que el catire es un bobito. Ay, bueno, que sigan creyendo que las vacas vuelan. Otra pregunta. Dice Carlos Ortiz, ¿quién puede ser el hombre fuerte para las Fuerzas Armadas? Porque la señora Machado y González no van a tener vida. Bueno, a ver, lo que es pertinente es que hoy en Venezuela pueden haber cualquier 4 o 5 individuos con ese perfil, ¿ok? Porque los hay. Los hay de la vieja escuela y los hay de la escuela un poco más reciente. Los hay. El problema es que lamentablemente en el equipo de la señora no le están dando la prioridad al problema de seguridad, defensa, soberanía, paz interna y el respeto de los ciudadanos. Entonces, lo que uno lee, de lo que se filtra, son cosas que están siendo priorizadas que no necesariamente tienen eso. Insisto, ¿qué le está faltando al equipo de la señora?
porque el equipo de la señora tiene la persona fuerte en política, que es ella. Pero ¿quién es el hombre fuerte en la seguridad? No lo han mostrado. Y el otro que es muy importante es quién es el hombre fuerte en la economía, con qué plan. Porque ese señor que se llama De la Cruz ni es un hombre fuerte en economía y su plan no sirve para un coño, y ese Toche lo que es un burócrata que ha vivido empleado en una cantidad de sitios, pero ese Toche no sabe generar un empleo. Y me disculpa que yo sea tan franco, pero yo ese carajo, o sea, a mí me van a venir a mí con el cuento del plan de emergencia de la Razábal, que es lo mismo que el plan Bolívar 2000, a estas alturas del partido. No, no joda. Tienen que agarrar e inventarse otra. Y el problema es que no sabe, porque por ejemplo, Carlos Andrés Pérez tuvo dos tipos muy importantes en la jugada de La Plata. Por un lado, el hombre fuerte de la economía, que era Pedro Tinoco, que era un señor que era reconocido por los billetes de Nueva York y por el establishment económico de Washington. Y por otro lado, tenía un hombre con la visión y el plan de lo que había que hacer, que era el doctor Miguel Rodríguez. Bueno, esos dos individuos hicieron algo muy importante en el gobierno de Pérez II, que no se pudo ejecutar por la mezquindad de los partidos políticos de la época que le jugaron para atrás, de que Pérez fue muy blandito porque cuando tenía que haberle torcido las bolas a una cantidad de ratas, permitió que lo nariciaran. Eso es otra cosa. Pero tenía el hombre fuerte en la parte económica, que eran dos fichas. La pregunta es, ¿cuáles son las dos fichas? Primero, el rico con los cobres y el prestigio del respeto. Y segundo, ¿quién tiene la visión del plan económico de lo que hay que plantear? Porque, insisto, esos que yo he visto por ahí en televisión no me convencen. Otra pregunta. Dice Bellec, ¿crees tú que Petro le toque la misma suerte al dictador Maduro? A ver, yo lo que creo es que Petro está jugando acelerado porque ese es como un litro de leche con fecha de vencimiento. Porque el tipo, ellos, los comunistas, por bloquear a Duque y bloquear a Uribe, dejaron que la presidencia colombiana fuera solo de 4 años sin la posibilidad de una reelección. Entonces, bueno, jodieron a Duque, pero también se jodió él, porque el tipo no ha podido cambiar la constitución para reelegirse y su ejercicio en el poder es tan paupérrimo. Y lo otro es que en Colombia, afortunadamente, todavía quedan empresarios y militares que, motivado a que el grueso de su comercio, porque hay que ver que más del 55% de la economía colombiana está amarrada a su mercado en los Estados Unidos, tienen algo que decir. Lamentablemente en la Venezuela del año 98 en adelante no teníamos eso porque el grueso de la economía era la economía petrolera, lo manejaba PDVSA, es decir, que los billetes los manejaba el gobierno y los empresarios, no hay empresarios de ese peso. Y lamentablemente los militares a partir del año 98 se metieron en la vuelta del plan de emergencia, que era el plan Bolívar 2000, se embolsillaron una platica, se encochinaron. El Sambo le hizo caso a Fidel, que le dijo, compra a los militares y déjalos que se embarren de plata para después escoñetar a la institución. Y eso se hizo y bueno, y se destruyó. Esa es la realidad de nuestra destrucción, la destrucción de las instituciones y sobre todo la institución militar. Otra pregunta. ¿Se puede recuperar el dinero robado? Bueno, ¿se puede recuperar? No. El nuevo gobierno está en la obligación de enquerellarse contra todas las ratas que nos robaron. Está obligado a solicitar a todas las naciones donde está el dinero de estos bandidos a recuperarlo. Están obligados a confiscarle todas las propiedades en Venezuela y donde puedan, porque en vista de que todo eso es fruto del robo a la República, a todos esos carajos hay que recogerlos. No es que sí se puede, es que estamos obligados a enquerellarnos contra todas esas ratas. Y para eso
En Venezuela hay un tribunal legítimo. El problema es que la señora Machado y el señor González no le han dado reconocimiento a esa gente que son los que pudieran estar adelantando el trabajo, porque esos son el último árbitro donde van a llegar las querellas. Bien sea que vayan de un tribunal a otro, de una corte de apelaciones, pero el Tribunal Supremo es la última instancia. Bueno, ya la tienes, pero la pregunta es, ¿dónde está el equipo jurídico de la nueva fiscalía que va a hacer eso y que debería estar actuando y dando declaraciones? Porque hay por ejemplo, todos los sujetos que se les abrió juicio en los Estados Unidos y se declararon culpables de delitos de lavado de dinero, bueno, con esa misma prueba de ese delito hay que enjuiciarlos en Venezuela, porque en Estados Unidos hicieron lavado de dinero, pero es que en Venezuela se robaron la plata. Entonces, con las mismas pruebas aceptadas en los tribunales de los Estados Unidos, hay que agarrar y enquerellarse contra estas ratas y meterlos en el Tribunal Supremo para quitarles toda verga en Venezuela. Pero sí que planteárselo como reto. No es que sí se puede, es que estamos obligados a hacerlo. Y vamos a la última pregunta. Dice Juan Reinaldo Mendoza León. ¿Qué opinas de la utilización de niños en los búnkers de Maduro para evitar que los exploten? Bueno, todo bicho malo es cobarde y estos bichos no están haciendo nada distinto que lo que han hecho todos los bandidos narcotraficantes a lo largo de la historia. La FARC tenían sus campamentos, pero a su lado tenían la cantidad de presos, de rehenes, de militares y de civiles que los tenían de rehenes para ellos actuar. Las ratas de Hamas y Hezbollah hacen lo mismo. Instalan sus búnkeres y sus sitios de estudio debajo de escuelas y de hospitales. Y así ha sucedido a lo largo de la historia. Y lo último que observamos en los últimos días es que en las reuniones en los búnkers hay unos carajitos ahí sentados. Bueno, hay que recordarle que tristemente el Estado de Israel se lo dijo claramente, cuando usted utiliza víctimas de rehenes para bloquear la posibilidad de acción de su contrario, cualquier baja es responsabilidad suya, no es responsabilidad del atacante. Es decir, que si lamentablemente toca el momento de bajarse esos tipos y se los cascan y caen algunos niños, bueno, la responsabilidad es de ellos, porque ellos sabían en qué andaban y trajeron a estos niños inocentes a que fueran unos angelitos y unos carne de cañón. Y contra eso, como dicen, no recojo pasajeros, no respondo. Y no pueden venir con el cuento, ay, pero es que volaron a unos niños así. ¿Y qué hacías tú teniendo a tus hijos, a tus nietos o a unos infantes en un sitio que tú sabes que es un sitio de conflicto, un sitio de ataque? Eso es lo que no se puede dejar pasar, porque no podemos... ¿Usted cree que Trump se va a dejar extorsionar porque le pone unos niños donde se van a bajar estos tipos? Donde se los vayan a bajar, se los van a bajar. Y así carguen la camioneta Toyota del Bigotón llena de angelitos de Dios, igual les van a dar bala. Cuando se los bajen, se los bajan. Porque, insisto, hay un cambio en las definiciones de la guerra. Y si en la guerra se define que el enemigo venezolano le van a dar con todo y sin cuartel, le van a dar sin cuartel, así estén los tipos debajo de la maternidad Concepción Palacio, donde se los casquen se los van a dar. Ok, y otra pregunta más. Dice, ¿cuál sería tu plan país? Bueno, ¿cuál es mi plan? Yo creo que el plan de Venezuela es que hay muchos actores del proceso de la sociedad venezolana, tanto el proceso educativo, el proceso militar, el proceso policial, el proceso petrolero, las minas, o sea, hay tantos eventos y hay tanta gente que está actuando. Lo que hay que decirle a todos los actores que planteen cuál es su visión de país.
Yo escribí una visión en el año 2006 y que está vigente al día de hoy porque el país lo que ha hecho es empeorar. Pero más allá de cuál es mi visión, lo que hay es que buscar la visión de los diferentes rubros. Por ejemplo, ¿quién puede opinar mejor de la visión del país ganadero que se necesita? ¿Este humilde cristiano que le confiscaron sus tierras o a los actuales criadores de ganado, de búfalas, de cerdos, de pollos, de huevos, de gallinas, de incubadoras, que son los que están en la calle batiendo el chocolate, pariendo alimento concentrado y todo lo que se necesita de insumos, vacunas, etcétera? La visión del país agrícola que necesitamos y cómo se pueden generar empleo, los únicos que la pueden dar son esos señores, que son las víctimas de la cantidad de estorbos que hay en el país. Entonces, insisto, pero eso por la parte de la cría, pero lo mismo en la parte agrícola. La parte agrícola tiene dos lecturas, porque hay una cosa que es la agricultura de montaña y la agricultura de plano. Entonces, si usted quiere la agricultura de grandes extensiones, usted tiene que reunirse con los sembradores de varinas portuguesas, guárico, monagas, que son los que siembran grandes extensiones de terreno y ver cuáles son sus necesidades de agua, de electricidad, de semillas, de fertilizantes, de equipamiento y, 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 y eso tiene que ser con ellos. Pero hay una cosa que sí es importante para todos, que es que hay que redefinir la propiedad, porque hoy en día en Venezuela no hay propiedad, estamos manejados con la maldita ley castrista cubana de tierra. Y de eso no hay que esperar a que llegue al gobierno la señora Machado para que diga claramente qué es lo que piensa con respecto al tema de la propiedad. Eso ya es hora de que se plantee claramente. Y eso estamos hablando solamente agricultura de en plano y la agricultura de montaña, que es todo lo que son los Andes, Táchira, Mérida, Trujillo, entonces poco de cerro, más lo que se cultiva en los cerros, en los alrededores del estado de Aragua. Bueno, pero la agricultura de montaña tiene otro tratamiento, pero hay que ver cuál es. Después de que observamos eso, entonces solamente con esos tres componentes puedes definir una parte del plan para la gran generación de empleo, la gran generación de inversión y la gran producción de comida. Pero después entonces estás en el tema de las industrias. Hoy en día tenemos un poco de industriales que están entregados de nalgas al régimen, pero en algún momento ellos querrán sobrevivir con sus empresas, pero vamos a hacer sobrevivir empresas solamente porque son amigotes del gobierno dándole prebenda, o vas a ver cuáles son las condiciones que se necesitan para que puedan producir y competir con el mundo de caníbales que son los empresarios del resto del mundo. ¿Qué se puede hacer para que las industrias en Venezuela puedan competir y poder vender a precios competitivos? Bueno, ¿cuál es la regulación que hay que cambiar? Y lo otro es, ¿cuáles son las necesidades de energía en Venezuela? Y eso hay que identificar quiénes son los que saben de la generación, sobre todo de energía hidroeléctrica, que es lo que es barato. ¿Por qué? Porque, bueno, porque tenemos agua y tenemos las presas hechas, que es lo más importante. Pero la pregunta es, ¿vamos a seguir permitiendo que se llene de sedimentos el río Caroní para que se muelan las turbinas de Guri? Porque el problema es que con el sedimento de la minería ilegal estamos destruyendo las turbinas. Entonces, hay que identificar quién es el que va a hacerle mantenimiento y va a instalar las nuevas turbinas para producir energía. Pero eso lo van a hacer unos burócratas, ¿no? Hay que ver quiénes son los huevos pelados de la generación hidroeléctrica para hacer un negocio y entregar esa vaina. Porque Venezuela lo que necesita es electricidad para que se genere empleo y se genere industria. Venezuela no necesita tener es unos compañeritos de partido para que estén manejando electricidad el Carolí. Ese es el tipo de cosas. Por eso es que el plan es, cada sector tiene su visión y su plan. Y el gobierno lo que tiene es que recibir y ser un gran articulador y un gran director de orquesta, porque cada bancada de instrumentos sabe qué es lo que va a tocar. Y lo único que tiene que tener claro es la partitura.
y la partitura es el Estado de Derecho que nos vamos a dar para que todos seamos iguales ante la ley. A ver. Dice... Vamos a otra pregunta. Dice, la esencia de ser venezolano debe ser deschavificado de raíz si queremos servidores y constructores capaces y competentes que pueda arrancar como se desea, ¿no? Esto es puro deseo. Aquí hay que ir a la sustancia. La sustancia es el Estado de Derecho, que es las reglas de juego por la cual todos nos vamos a entender. ¿Ok? Porque aquí la igualdad no la coloca la amistad con el gobierno. La igualdad la coloca las reglas de juego, the rule of law, el Estado de Derecho. Bueno, a ver, ¿qué más hay aquí? La rata de Rodríguez Chacín, que fue la cabeza de este desastre, ¿dónde está? Asunto sin importancia, ¿ok? Todos esos sujetos, llegado el caso, alguien lo identificará dónde está guardado y allá se lo irá a cascar. Pero más allá de eso, el problema no es de los actores, el problema es del sistema que se montó. Y hay que desmontar el sistema castrocomunista narco que nos montaron estos tipos en 26 años. Más allá de las caras, el problema son las reglas de juego a futuro. Ok, bueno, yo quería agradecer a todos los que acompañaron en este programa. Traté de responder la mayor cantidad de preguntas. Sé que faltan muchas preguntas, pero bueno, seguimos viendo el juego. Esta semana se va a poner de lo más interesante, sobre todo con, primero, ¿dónde le van a dar plaza a estos 3 narcogenerales que ascendieron ayer? Segundo, ¿qué militares le van a obedecer a estos tipos cuando no han pasado por el proceso militar? Y es que acaso hay subordinación y respeto inmediato ante unos narcotraficantes. Y tercero, donde los pongan es donde va el juego de la droga. Porque eso sí, donde hay marramucia, ahí estarán estos 3 ratas. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, dele a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.